Bueno, nuevamente buenas tardes. Por favor, me confirman si me escuchan. Fuerte y claro. Señor, sí se le escucha. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sección del día de hoy, 10 de agosto, eh, correspondiente al programa de formación de procesos de soporte técnico para mantenimiento de equipos de cómputo. Primero que todo, pues tratemos de hacer como un repaso de las actividades de la semana muy rápidamente y luego pues vamos entrando en contexto con respecto a las actividades y algunos conceptos técnicos que se deben de tener presentes para el desarrollo de esas actividades. En, en la semana anterior pues se les dio algunas recomendaciones que por favor trataran de consultar el material de formación y como es de costumbre siempre antes de realizar cualquier actividad en la semana pasada pues era una actividad interactiva, prácticamente era una evaluación que pues es interactiva porque automáticamente una vez terminen su, su actividad o su evaluación les va a arrojar la calificación. Entonces la misma recomendación esta vez tratar de leer todo el material de formación, en este caso pues se hace referencia a los de la semana pasada, ya que les comenté que si vamos a hacer un recorderis de las actividades de la semana pasada. Entonces, en la semana pasada les recomendamos documentarse o tener presente los dos documentos que nos encontramos en dos versiones, el de gestión de incidentes en versión descargable y en versión interactiva, y un manual de procedimientos también en las dos versiones. Entonces, no sé si no han hecho esa consulta, ese material, no han realizado la evaluación, pues aún están a tiempo de hacer ese proceso. Esa era la recomendación. Como les ha dicho también, la actividad de la semana pasada era la de una evaluación o una evidencia de la actividad aprendizaje 1 correspondiente a la evidencia 1 y era la evaluación. Correspondientes o fechas que van a estar disponibles entre el 1 y el 7 de agosto. Los que todavía no lo han presentado pues está disponible a pesar de que la fecha de entrega era del 1 al 7 de agosto. También pues se les había comentado la fecha de inicio del programa de formación que fue el 1 de agosto y la fecha de finalización para entregar como dice fecha límite y fecha de cierre es el 29 de agosto. Eso eran las actividades concernientes pues a la semana 1. También habíamos pues dado la recomendación de que consulten la guía de aprendizaje. Si ustedes tienen alguna duda sobre alguna actividad, cómo es la actividad, qué debe contener la actividad, por favor siempre remitirse a la guía de aprendizaje. En la semana 1 pues hay una guía de aprendizaje. En la semana 2 hay una semana de aprendizaje correspondiente para la semana 2. Y así sucesivamente cada semana vamos a encontrar una guía de aprendizaje. O sea que en total pues vamos a abordar un total de 4 guías de aprendizaje durante este mes que ustedes van a estar prácticamente en formación. La guía pues la pueden consultar también en la actividad correspondiente, si es la actividad 1 pues la actividad 1, si es la 2 y si sucesivamente hasta la actividad 4, cada una en las carpetas que dice guía de aprendizaje, y pues ahí van a encontrar el PDF de esa guía de aprendizaje. ¿Listo? La guía de aprendizaje tiene un formato, tiene un estilo y algo definido. Obviamente pues primero nos hace referencia al código del programa de formación, la versión que se está ejecutando, la competencia y las horas, pero pues también tenemos algunas actividades de reflexión inicial, algo otras de contextualización e identificación del conocimiento, que en esta ocasión pues en esas actividades de contextualización e identificación del conocimiento se les presentaba una tabla donde ustedes pues tenían que responder algunos conceptos y en base a esos conceptos después una consulta y hacer una análisis de lo que pues, ustedes conocían con lo que respecto a lo que consultaron. Obviamente
Después de hacerlo, la consulta, pues primero colocar lo que conozco y después hacer la consulta. Por ahí se dan las indicaciones para poder hacer la evaluación. La única actividad de la semana pasada pues era la evaluación. Se hablaba de un foro, ese foro no estuvo disponible ya que no se considera dentro de las ponderaciones para aprobar los resultados de aprendizaje. De todas maneras, hay un último foro que ese sí es el de la semana 4, ese sí va a estar disponible una vez se habiliten las actividades de la semana 4, que según el cronograma general que lo encontramos en la plataforma por contenido del curso, pues ahí encontramos todo el cronograma general con todas las fechas. Entonces esa es la evaluación. Por acá pues ya se habla del foro, las preguntas que se deben de haber respondido, pero que no, pues como vuelvo y repito, no se tuvo en cuenta y no se va a tener en cuenta para las actividades resultantes de esta semana, de la semana 1, perdón. Entonces, semana 1 solamente debían de haber presentado la evaluación. Lo demás pues es parte del contexto de lo que contiene la guía de aprendizaje, y pues hacer digamos esa tabla o responder esos conceptos y investigarlos. De todas maneras, pues eso era más que todo lo de la semana. Por aquí están las indicaciones del foro, como no está disponible, pero sin embargo pues ustedes ya no van a encontrar esa parte porque ese foro, como digo, no estuvo disponible. Siempre tenemos una barra de herramientas donde tenemos algunos enlaces importantes y tal consulta para ustedes, como es los anuncios. Por favor, no se olviden de estar revisando los anuncios por si no les está llegando la notificación al correo. De pronto no les llega el correo porque el correo que ustedes tienen registrado en la plataforma o no está bien digitado, o si no es el que actualmente están utilizando. Entonces, siempre que se publique un anuncio, ya sea las actividades de la semana, la de las secciones sincrónicas, les llega la notificación al correo. ¿Cuál correo? Al que tengan registrado en la plataforma de Senasofía Plus. Esto lo digo porque hay algunos que todavía no saben que el programa ha iniciado, o que en la sección de anuncios encontramos como la parte del cronograma, encontramos los enlaces de las grabaciones de las sesiones sincrónicas, encontramos cuáles son las actividades que se deben desarrollar en cada semana. Entonces pues hay algunos que no se han enterado porque no están pendientes de esa sección de anuncios. Entonces ahí en la sección encontramos disponible toda esta información y cualquier información que se va a estar publicando de última hora. Entonces, por favor, la recomendación es estar revisando las secciones de anuncios si no les está llegando la notificación al correo. Los otros enlaces pues es contenido del curso, por ahí podemos consultar el material de formación, la guía de aprendizaje. Es otro enlace de bastante consulta para el proceso de formación, y los otros pues vendrían siendo los foros, la evidencia y las evaluaciones. Y por ahí vamos a encontrar un enlace que dice calificaciones, pues donde ustedes van a encontrar por decir las diferentes calificaciones que van obteniendo de acuerdo a su desempeño. Entonces, si entregaron la parte de la evaluación, pues automáticamente. Pero para esta semana ya tenemos una actividad que ustedes deben de desarrollar, y es así, pues no se califica simultáneamente porque tiene un proceso de revisión del instructor, en este caso pues de mí, para poder colocar la nota. Entonces sería eso. Las evaluaciones pues sí, automáticamente les arrojan los resultados. Esto era lo concerniente a la semana 1. Listo. En el transcurso de esta semana se les va a estar publicando una tabla similar a esta, ¿cierto? Donde pues les van a aparecer las actividades de la semana 1, la semana 2, y pues para que interpreten que lo que se debe aprobar es el resultado de aprendizaje, o sea el RAP, ¿cierto? Si aparece en A es porque ustedes han cumplido con las actividades planteadas. En este caso pues si ganaron la evaluación, ¿cierto? Aquí vamos a hacer, para la primera semana se consideran la evaluación, o sea en esta parte, ¿cierto? Lo que tenemos resaltado. Esta parte de acá pues no se considera, ¿cierto?
Entonces, si ustedes tenían la evaluación, ¿cierto? Aprobado, pues el resultado va a ser, el RAP va a estar en aprobado. Si lo tienen, si la evaluación, digamos, no alcanzaron a tener el puntaje mínimo, que son 70, entonces tienen una D. Eso significa que no está aprobado. El resultado no aparece en D. O sea, un resultado uno no lo puede colocar en D porque todo aprendiz tiene la posibilidad de recuperar las evidencias que entregue en caso que estén por menos de 70 puntos. Entonces, en este caso no aparece en D, pero si ustedes, si les aparece en rojo o en D, ¿cierto? Esta columna que vendría siendo la de la evaluación, pues revisar la evaluación, volverla a presentar, porque no están alcanzando el puntaje mínimo para aprobar, que son 70, o sea, debe estar sobre 70. Si está en D es porque está entre 0 y 69. Entonces, ahí cada uno de ustedes revisará esa información. Pues van a venir una columna con los nombres, ya que pues pueden haber muchos nombres diferentes. Entonces, no se hace con el documento porque con el número de documento pues se ha prohibido por parte de los lineamientos. Entonces simplemente es con los nombres, ya que Pepito Pérez puede ser cualquiera, entonces le interesará al correspondiente. Entonces, para que interpreten esta tabla, yo creo que esa tabla se las publico mañana. Obviamente pues aquí ya van a estar con las actividades de la semana 1 y semana 2, y las que corresponden pues a esas 2 semanas. Entonces, cuando les llegue la notificación al correo de esta tabla o a través de la sección de anuncios, sepan interpretar. Y los que están en amarillo o en A, no se preocupen, pues significa que bien. Ahí lo preocupante son los que aparecen en rojo. ¿Listo? Entonces, preocupante porque no aparece aprobado, pero ustedes tienen la opción de mejorar esa calificación, ¿no? Sea la actividad que sea, hasta la fecha de cierre. Ustedes no vayan a esperar a que la fecha de cierre, al otro día enviar la evidencia y todo eso, porque no se va a tener en cuenta. Los enlaces se deshabilitan. Lo digo por experiencia, algunos esperan todo para lo último, que no, que profe, que no le alcancé a enviar, que colaboren. No, es que ya no, hay veces no es porque uno no quiere, sino que la misma plataforma nos hace las restricciones. Entonces no se puede calificar, ya no se puede considerar, entonces, para que todo les funcione satisfactoriamente, para que ustedes se puedan certificar, pues traten de estar revisando esa tablita en el debido momento cuando se les esté publicando. ¿Listo? Eso sería con respecto a esta tabla cuando se les publique. Ya entrando en detalle con parte de actividades y lo que concierne a la semana 2, y la misma recomendación que se les hizo en la semana 1, leer el material de formación. Ese material de formación, ¿dónde lo encuentran? Siempre lo vamos a encontrar, si es de la semana 2, pues en la carpeta que dice actividad 2, que es esta que está acá. Vamos a encontrar una carpeta que dice material de formación de actividad 2. En esa pues ya vamos a encontrar un enlace que dice material de formación de la actividad de aprendizaje 2. Y igual que la semana pasada, vamos a encontrar 2 documentos, ¿cierto? El manual de procedimiento, mantenimiento de equipos de cómputo en versión descargable y en versión interactiva. Y otro documento que son las herramientas para el diagnóstico y mantenimiento de equipos de cómputo. También en 2 versiones, en la versión descargable en formato PDF o en la versión interactiva. Listo. Antes de desarrollar las actividades, por favor lean, consulten, dedíquenle dentro de las 2 horas diarias ese tiempo para hacer esa consulta, ¿no? Aquí pues obviamente no alcanzamos por las limitaciones del tiempo que disponemos, pues prácticamente las sesiones sincrónicas son para tratar de aclarar esas dudas, inquietudes y darles a conocer las actividades, a desglosar cada uno de esos materiales, a leerlo puntualmente, no, pues esas sí son como dentro del tiempo que ustedes deben de asignar para poder desarrollar las actividades. Entonces, mi recomendación es, si van a presentar la evaluación, pues traten de leer esos 2 documentos. ¿Listo? Si van a hacer la actividad, también traten de leer estos 2 documentos.
Para los que ya tienen conocimiento, pues de pronto no lo necesitarán o simplemente lo harán pues rápidamente, leyendo como que lo más importante, lo más relativo, de pronto lo que no tengan presente, lo harán, y si no pues responderán o harán sus actividades de acuerdo al conocimiento. Pero los que sí, digamos que están empezando en este proceso y queriendo conocerlos, todos esos procesos de soporte técnico para el mantenimiento de equipos de cómputo, pues es importante que lean y se documenten con respecto a estos dos. ¿Listo? Una vez ustedes pues han hecho estas recomendaciones y han leído esos dos manuales y todo eso, mirar qué actividades, ¿cierto? Y para esta semana tenemos dos actividades. Para la semana anterior si fue una actividad, para esta semana si son dos actividades. ¿Cuáles son las dos actividades de aprendizaje? Una va a ser otra evaluación, ¿listo? Y la otra va a ser un informe de planeación del soporte técnico. Si ustedes entregan estas dos actividades, pues el resultado de aprendizaje 2 será aprobado cuando ustedes aprueben las dos. O sea, aquí es un incluyente, se deben de cumplir las dos actividades. No es que yo presente la evaluación y con eso ya me aprueben el resultado, no, se deben de presentar las dos, o no es una de las dos, sino las dos. Vuelvo y aclaro, en esas he tenido inconveniente con algunos aprendices porque durante todas las 4 actividades o 4 semanas pues hay 4 evaluaciones y piensan que porque entregaron las 4 evaluaciones ya se les toca que aprobar. No, tienen que cumplir porque las condiciones o los lineamientos dentro del programa de formación son así. Entonces, cumplir con la evaluación, ¿cierto?, con esta primera evidencia, y con la segunda evidencia, que es ese informe de planeación. Fechas de entrega del 8 al 14 de agosto. Y vuelvo y recalco, creo que lo he dicho en varias ocasiones, pero una vez finalizado el 14, pues van a estar disponibles tanto la evaluación o el enlace para que envíen la evidencia del informe de planeación. Van a estar disponibles hasta la fecha casi de cierre, pero eso no significa que como está disponible hasta esa fecha, pues yo la entrego y la presento el último día. Pues sí, lo pueden hacer, pero si ustedes no entregan lo que es o lo que corresponde y llegó el otro día de cierre porque ustedes no alcanzaron a hacer los ajustes a la retroalimentación que tenían que hacer, entonces pues por ahí van perdiendo. Entonces, primero que todo, si no cumplen las dos actividades, no hay nada, y si la entregan pues ya después tampoco no hay cómo colar. O sea, todas las ayudas se pueden dar dentro de los tiempos establecidos. ¿Cuáles son los tiempos establecidos? Desde la fecha de inicio hasta la fecha de cierre, porque ya después es complicado. Entonces, tener presente, no dejar todo para lo último. Aquí pues por cronograma decimos del 8 al 14, pero ya sabemos que está disponible hasta el último día, la fecha de cierre. Listo, entonces la evaluación, bueno, nuevamente hay una segunda guía de aprendizaje para esta semana. Aquí tenemos pues en la carpeta actividad 2 también hay una guía de aprendizaje, hacer la consulta. Ahí van a haber detalles, ¿cierto?, de pronto que se pasen por alto de lo que debe contener esa guía o esas actividades que deben de entregar para esta semana. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud sobre las actividades, consultar la guía de aprendizaje, ya que lo he dicho en varias ocasiones y vuelvo y lo repito también, porque hay veces algunos que no saben ni qué hacer. ¿Por qué? Porque no consultan la guía, porque pronto pues no estuvieron en la sección, pero tampoco consultaron la guía. Entonces, los recursos están todos en la plataforma, ¿cierto? Y si no hacemos uso de ellos, pues no vamos a poder desarrollar lo que se espera del curso. Entonces, esa es como las recomendaciones. Entonces, leer la guía, también la pueden descargar, ¿cierto? En la guía encontramos, igual que algunas actividades de reflexión inicial, algo otras actividades de contextualización e identificación del conocimiento, algo otras de apropiación y algo otras de transferencia de conocimiento. Entonces, en este caso, pues si revisan la guía, hay unas de reflexión inicial,
se les hace la sugerencia de leer los documentos y ahí responder dos preguntas, ¿cierto? Que textualmente, como están en la guía, dice: considere que la implementación del mantenimiento preventivo en los equipos de cómputo dentro de las funciones del grupo de soporte técnico es una labor importante. Esa es una. Y la otra es: ¿qué considera que sucedería si las labores de un equipo de soporte técnico no responde a una planeación adecuada? Entonces, eso es como una de las dos interrogantes que se hace con respecto a estos procesos que se deben de tener en el mantenimiento de equipos de cómputo. Esta no es calificable, por aquí dice que no es calificable, ¿cierto? Pero pues de todas maneras, ténganlo en cuenta, hagan su reflexión y no de pronto no es, ¿dónde será que tenemos que colocar esa respuesta? No, pues simplemente como un punto de partida entre la guía de aprendizaje. Otra cosa que tenemos dentro de la guía es una matriz acerca de algunos conceptos similar a la que encontramos en la semana anterior. Hay algunos conceptos, lo que conozco y lo consultado. Entonces, con respecto a la parte de mantenimiento preventivo, hay un concepto que es de mantenimiento preventivo. Recordemos que mantenimiento pues son ese tipo de series o acciones que se deben de realizar. Encontramos en mantenimiento algunos tipos de mantenimiento preventivo, correctivo. Entre los preventivos son una serie de acciones programadas periódicamente, pueden ser mensual, trimestral, semestral, con el fin de prevenir fallas en los equipos. Entonces, esas son ese tipo de acciones que se deben desarrollar, como les digo, programadas de acuerdo a un ciclo, a un periodo de tiempo. El mantenimiento correctivo ya son cuando presentan fallas, el equipo no enciende, si enciende pero no carga el sistema, o si se presentan algunas, entonces ahí ya hay que corregir. De pronto hay actividad que se ve que el equipo que enciende pero no hay imagen, entonces ahí es cuando se necesita ya del mantenimiento correctivo. Entre la arquitectura de los equipos de cómputo encontramos dos conceptos muy importantes, que es la parte del hardware, la parte del software. La parte del hardware se dice siempre que es lo tangible, lo que se puede tocar, que son todos los elementos que nosotros podemos físicamente observar, y los software es lo intangible y corresponden a todo lo que son aplicaciones, programas, drivers, controladores, toda esa es la parte de software. Y hay otros términos como garantía, periféricos de entrada, de salida, en la parte de herramientas de hardware, software que se necesitan para ese proceso de mantenimiento. Entonces, diligenciar esa tabla, lo que conocen de cada uno de esos términos. Si pueden aumentar este glosario, digamos, de conceptos, pues aquí hay muchos más términos, ¿no? En la parte de dispositivos de entrada y salida podemos consultar en la parte interna del computador, pues hablamos de la tarjeta principal o la motherboard, el microprocesador, encontramos la memoria RAM, el disco duro, bueno, los dos, pues, y series de conceptos. En tarjetas madres o en microprocesadores encontramos cientos de tecnologías. Ya hablamos de las generaciones del microprocesador, de la velocidad del microprocesador, de la marca del microprocesador. Entonces son conceptos que se deben de tener, ¿cierto? Pues claro, hacer la consulta a ellos si de pronto aquí no lo consideran, porque en la parte de mantenimiento a veces se necesita el conocimiento, porque hay mucha tecnología, y también los procesos para hacer esa parte de mantenimiento. Entonces, lo que conocen, bueno, ¿qué conocen ustedes de hardware, de software? De pronto si no les quedó claro, pero colocar ustedes en esa tabla. Y lo que consultan. Esta tabla tampoco es para entregarla, pero yo creo que sí es un buen punto de partida para afianzar esos conocimientos que necesitamos para el mantenimiento. En este curso no logramos abarcar todo, porque digamos en la parte de microprocesadores, y nosotros nos entramos en la parte de microprocesadores, en la parte de arquitectura, de la velocidad, de la marca, el desempeño, de los problemas, o sea, encontramos mucho que no lograríamos abarcar eso. En la parte de memoria RAM, ¿cierto? Que es una memoria de acceso aleatorio que solamente está cuando el equipo está encendido, y es donde se cargan todos los programas desde el momento en que se enciende el equipo hasta el momento en que se apaga. Entonces, en cada uno de esos hay muchas cosas, mucha teoría, tipos de memoria RAM,
velocidades, desempeño, fallas también, como de conocerlas físicamente. Entonces el curso pues es corto para tanto tema, entonces ya depende del interés, de la dedicación de cada uno de ustedes. ¿Listo? Y por último, pues consultar. Si no logran conocer algo, pues consultarlo. Si creen que pueden reforzar eso, porque pues en esto la arquitectura y los términos son los mismos, pero siempre hay nueva tecnología, nuevos avances, nuevas mejores velocidades, mejores desempeños. Entonces, en eso es lo que hay que mantenerse actualizado y estar al día. Entonces, consultar, ¿no? Consultar con respecto a cada uno de esos temas. Las actividades para la entrega, entonces la evaluación, la recomendación que se les hace es de que consulten los dos documentos que les hablaba hace ratos, los dos documentos que están en versión descargable o en versión interactiva. Uno de esos dos documentos era herramientas para el diagnóstico y mantenimiento y equipos de cómputo, y el otro documento pues es el manual de procedimientos de mantenimiento de equipos de cómputo. Remitirse en el enlace de evaluaciones, y en ese enlace pues van a encontrar la evidencia AA2 EB1 evaluaciones AA2. Entonces ahí van a encontrar esa evaluación, seguir los pasos pues de la evaluación, ¿no? Yo creo que ya tienen ese conocimiento de cómo se presenta la evaluación los que hicieron la primera evaluación, porque el procedimiento es igual. Listo. La otra actividad, ¿cierto? Es la evidencia 2. En este caso pues viene siendo el informe de planeación de soporte técnico. Si recordamos, al inicio de la sección, o bueno, cuando empezamos las actividades 2, pues les comentaba que eran dos actividades para la segunda semana. Uno era la evaluación y el otro es el informe de planeación de soporte técnico. Leer documentación, bueno, son 3 puntos que hay que tener en cuenta para eso. Entonces, uno primero es diseñar el formato de solicitud de soporte técnico para utilizar en la organización. Si ustedes trabajan en alguna empresa, dentro de esa empresa cumplen funciones de soporte de mantenimiento o hacen el mantenimiento, pueden utilizar ese formato. Si no lo tienen o no trabajan, pueden diseñarlo o pueden basarse. En internet encontramos muchos formatos de soporte técnico. Dentro de los procesos de mantenimiento técnico, pues digamos que tenemos nuestra área de mantenimiento, los procedimientos, cómo se realizan. Digamos que algunas empresas difieren. Por decir, en el SENA, cuando se detecta una falla en uno de los equipos de cómputo, la opción es llamar a mesa de ayuda. En mesa de ayuda pues te van a pedir un correo, te van a pedir las características del equipo, a qué dependencia pertenece, qué fallas se presentan, y una vez de eso pues te dan un código. De acuerdo a ese código, después te van a llegar por el equipo, o si primero tratan de solucionar vía telefónica, si no se puede, ya te van a dar un PIN, y con ese PIN van a recoger el equipo. Entonces ese es el procedimiento que se realiza digamos en la parte del SENA, pero todas las empresas tienen procedimientos diferentes, ¿cierto? No hay un procedimiento que sea en una empresa igual. Si ustedes no tienen una empresa, pues traten de mirar cuál será el procedimiento, pero sí tener ese procedimiento. Dentro de ese procedimiento hay que manejar un formato de solicitud de soporte técnico. ¿Esto por qué? Porque es que yo no puedo, dentro de una empresa, e incluso si yo hago mantenimiento independiente, yo no puedo recibir un equipo y bueno, sí, listo, déjamelo ahí. No, eso no es así. ¿Por qué? ¿Cuáles son los pros, las ventajas que se pueden tener? Digamos, pues, ventajas porque hay un orden, ¿cierto?, en la recepción del equipo. Digamos, si no hacemos ese proceso, pues los usuarios muchas veces, no, es que yo te entregué mi equipo funcionando, que tenía memoria RAM y que ahora tiene menos capacidad, que mi disco duro tenía estas características, que mi equipo. Entonces, en ese formato de solicitud de soporte técnico se deben consignar todos esos datos, ¿sí o no? Si tienen golpes, colocar los golpes, todas las características que ustedes
puedan recalcar en ese formato es importante. Se evitan muchos problemas a la hora de entregar. Obviamente no van a ser con todos, pero hay clientes que sí son así, que sí son muy, que no, que mi equipo no era este, que mi equipo me le hiciste esto, que me le quitaste esta parte. Entonces, con ese formato de solicitud de soporte técnico se dejan todas, tanto pues la información del usuario, las características técnicas del equipo, el estado, el diagnóstico del equipo, cómo se recibe el equipo y que se reciba total satisfacción tanto del cliente como del técnico, y que se hagan firmar las dos partes. Al final pues que tenga una firma y entregarle una copia tanto al cliente o a la persona que entrega el equipo dentro de la organización, o si es independiente pues a nuestro cliente, y otra que nos quede para el técnico. Entonces eso nos ayuda a mejorar muchas cosas. O sea, eso de pronto a veces parece harto, tedioso, que eso no hay que hacerlo, que no, pero nos pueden ayudar en ocasiones a tener como un soporte. Bueno, vea, mire, aquí está, yo le entregué esto, eso se recibe así, así, listo. Entonces, primero, diseñar el formato de solicitud de soporte técnico para utilizar en la organización. Ya les dije, si trabajan en una empresa pueden utilizarlo. Si no lo hacen, lo pueden diseñar. Si no lo quieren diseñar, por favor, entonces hagan uso de alguno de los que encontramos en internet. Pero sepamos que tenga la mayor información que nos sirva como soporte. Entonces, hacer eso. Segundo, elabore un cronograma con las acciones correspondientes al mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo para cada una de las dependencias de la organización, identificando el tipo y cantidad de acciones que ofrecerán y los tiempos para cada acción. Entonces, vamos a tratar de hacer un cronograma, ¿cierto?, de actividades ya con respecto al departamento de soporte técnico. Entonces, dentro de la organización siempre nos vamos a tratar de enfocar como si estuviéramos en una empresa. En una empresa tenemos diferentes departamentos. Por ahí está la parte de gestión financiera, está la parte de producción, está gerencia, y siempre en cada uno de estos departamentos hay equipos, ¿no? Entonces, ¿cuáles equipos existen, cierto? Entonces, en ese cronograma, entonces empezar por la parte de producción. Entonces, equipos, ¿qué acciones voy a revisar en la semana 1 a la semana 2? Limpieza, ensamblar, desensamblar, revisión de memoria RAM, revisión de los discos duros, revisión del sistema. Entonces, a eso hace referencia en ese cronograma. Elabore un cronograma con las acciones correspondientes al mantenimiento preventivo. ¿Listo? En cada una de las dependencias dentro de una organización. Más claro, digamos, no la puedo resumir para que de pronto los que no entienden. Entonces, ese cronograma, un cronograma siempre suele tener, digamos, una columna de actividades y otra columna donde viene especificado por días, meses, trimestralmente, semestralmente, y entre esas actividades pues cuáles son las acciones que van a realizar y cuánto tiempo gastarían en cada una. A eso hace referencia ese cronograma de actividades o cronograma con las acciones correspondientes al mantenimiento preventivo. Y un tercer punto que debe contener este informe es realizar las especificaciones y características técnicas de 3 equipos de cómputo de la misma organización. Vuelvo y repito, si usted no tiene una organización, enfóquese en una de las empresas que usted conoce, de las cercanas a donde usted vive, ¿cierto? Entonces, y si no, pues a las de un amigo, a las de la casa, las características técnicas. Cuando hacemos referencia a las características técnicas, pues qué equipo es, qué marca es, qué sistema operativo tiene, qué sistema, cuánta memoria RAM tiene, qué microprocesador tiene, qué marca tiene, qué generación tiene. A eso está enfocado la parte de las características de 3 equipos de cómputo. ¿Listo? Siguiendo, bueno, esto lo estoy tal cual como está en la guía de aprendizaje, ¿no? En tal caso que no tener una organización o empresa para poder realizar este ejercicio, podrá simular o buscar los datos de una empresa con las características que indique el instructor. Entonces, ya les acabé de decir, pueden utilizar cualquier empresa de las que digan. Eso es de que siempre logramos en toda empresa identificar dependencias, y en cada una siempre van a haber equipo. Por ahí va a estar, como les dije,
coordinación, subcoordinación, gestión financiera, producción. Entonces, dependiendo, ventas, si es algún almacén de cadena, entonces todo eso tienen por lo general sus equipos. Entonces cualquiera se pueden basar en cualquier empresa. Dice acá, construye un documento, ¿cierto? En este caso pues va a ser el informe en la herramienta ofimática de su preferencia. Por ejemplo, pues hablamos de Word, donde presente cada uno de los productos solicitados. ¿Cuáles son los productos? El formato, ¿sí, no? El cronograma de acciones y las especificaciones técnicas de los 3 equipos de cómputo. Aquí vuelve y se recalca formato de solicitudes, el cronograma y las especificaciones. Enviarlo pues digamos a la plataforma a través del enlace de evidencias, y ahí ubicar el que dice evidencias AA2 EB2 informe de planeación de soporte técnico. Listo, esas son las indicaciones para la segunda actividad de esta semana. Listo, por acá encontramos pues el enlace en la parte de evidencia. En el menú de herramientas encontramos un enlace de evidencias y vamos a encontrar el enlace que dice informe de planeación de soporte técnico. Por este enlace es que se debe enviar ese informe cuando ya tengan realizado. Entonces, por favor, cerciorarse, también lo digo por experiencia, cerciorarse que el documento que vayan a enviar sea el que corresponde a la actividad. De pronto hay veces se envían un informe de, digamos, de la actividad anterior o de otro programa que ustedes estuvieron realizando. Entonces cerciorarse, porque en casos incluso me han enviado fotos de que no corresponde ni a la actividad y muy inadvertida. Entonces, por favor, cerciorarse bien la evidencia que van a enviar, ¿no? A la hora de enviar el informe, pues cuando ustedes le den un clic acá, los va a redireccionar una pantalla similar como esta, pues donde dice escribe algún comentario, es opcional si lo quieren hacer. Obviamente verificarse que corresponden a esa evidencia. Por aquí hay una área, ¿cierto? Esta área que dice escribe aquí la evidencia. Entonces, si ustedes hicieron el documento en Word, no vayan a copiar y pegarlo aquí. Esta área no colocar nada, para si hicieron el documento, por favor adjuntarlo aquí donde dice adjuntar un archivo, aquí donde lo estoy resaltando, por favor, porque algunos copian y lo pegan acá. No, envíenme en el documento aquí donde dice adjuntar un archivo, por favor, no lo copien y lo peguen allá, porque acá en el área que coloqué negro se pierde el estilo, el formato. Entonces, pues como es un documento con todas sus normas de presentación, si han adjuntado imágenes acá en esta área no se visualizan, entonces no lo envíen, no lo peguen aquí, sino adjunten el documento. Es más, les queda más fácil adjuntar el documento que ya realizaron que ponerse a abrir el documento, a copiar y venir y pegar, porque lo han hecho y a veces se pierden más que todo el formato, el estilo y las imágenes. Entonces, y pues por aquí ya está la opción que dice conteste o enviar, ¿no? El comentario es opcional, si quieren, si no, pues no, tampoco no es necesario. Para la evaluación, bueno, para enviar la evidencia, pues encontramos por contenido del curso el enlace que dice evidencia, informe de planeación, y por acá encontramos el enlace que dice ver evidencia y nos va a redireccionar. Entonces, lo pueden hacer desde la plataforma principal, donde encontramos el menú de herramientas, por contenido del curso por acá, ¿no? Y pues acá tengo como ejemplos algunos formatos de solicitud de soporte técnico. Mire que acá se tiene información como el cliente, nombres, apellidos, cédulas, teléfonos, fecha de diligenciamiento, el formato. Acá ya la información general del soporte, el nombre del inventario del equipo, la ubicación del equipo, el caso, y aquí pues se chulea, ¿no? Entonces este es un formato, sí, que ustedes lo pueden tener como base, ¿cierto? Y el diagnóstico y soluciones que sean. Entonces este es un formato de soporte técnico. Si lo tienen de su empresa, utilicen de su empresa. Si no, pues realicen uno, diseñenlo en Word o en cualquier herramienta. Y si no, pues traten de basarse uno, pero pues sí traten
de licenciarlo. ¿Listo? Con respecto al cronograma de actividades, pues es algo muy similar que se hace en Word, ¿cierto? Las actividades, revisión y reemplazo de placas, revisión y reemplazo de orugas, revisión de, bueno, en este caso pues no armamentos, de monitores. El hecho es de que aquí se especifican las fechas, ¿cierto? Si son semanales o si va a ser mensual. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a realizar cada una de esas acciones? ¿Listo? Por aquí hay otro muy similar, que es semanal. Eliminar archivos temporales entre lunes y martes de la primera semana. Recuerden que ustedes lo van a hacer por departamentos. Esto es en el departamento tal, tales días, en el departamento tal otros días. Entonces desinstalar programas, actualizar software, crear un punto de restauración, limpieza externa al hardware. Bueno, esas son unas simples formatos que les comparto como para que tengan idea, ¿no? Porque pues casos han habido de todos acá. Acá pues lo que está resaltado en esas celdas es pues cuando se va a ejecutar, ¿no? Caso se ha visto que pues, envían algo así como escrito, ¿no? Eso no tiene que ser escrito, eso tiene que ser así estructurado, acciones, semanas y que ellos van a hacer eso para poderlo observar y evaluar mejor, ¿no? Entonces, por favor, traten de hacerlo ya sea como el estilo de acá o como el estilo de acá. Listo, y para, bueno, aquí tendríamos el formato, acá tendríamos el cronograma de actividades y acá tendríamos las características técnicas. Las características técnicas de los equipos lo podemos hacer de dos formas. Una forma es haciendo uso de este comando, ¿cierto? Este que dice msinfo 32. Aquí encontramos muchas características como nombre del sistema operativo, la versión, ¿cierto? El fabricante, todas las características técnicas. Por acá encontramos el procesador, ¿cierto? ¿Qué nombre es del procesador? La memoria RAM, cuánto tiene memoria RAM. Pues estos son como parte de las características técnicas de un equipo. ¿Listo? Si no lo quieren hacer por este lado, ahorita les doy las otras indicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para darle esto? Entonces, una opción es cuando ustedes dentro de su equipo, ¿cierto? Le dan el botón de Windows y les aparece esto. Entonces ahí escriben eso, msinfo 32. Incluso mire, cuando le damos msinfo ya nos aparece información del sistema. Le damos enter y nos va a aparecer la tablita que tenemos en la imagen, que es la misma información. Entonces aquí ya tenemos recursos de hardware, componentes y la misma información que ya les había compartido. Entonces esa es la información que ustedes traten de recalcar. ¿Listo? Si no la quieren transcribir, bueno, pues entonces hagámosle un pantallazo, que por eso el hecho es de que por lo menos sepamos entender, interpretar qué es cada una cosa, ¿no? Ah, bueno, que tiene un microprocesador de marca AMD, no sé qué tal serán los AMD, que el microprocesador es una 10. Entonces ir como metiéndonos en este cuento, que la velocidad, que tiene una tarjeta gráfica de 2300 MHz. Por aquí ya habíamos visto que tiene memoria RAM 8 GB de los total, ¿cierto? De la cual tiene disponible 3,36 GB. Entonces uno de los recursos importantes en un equipo son la microprocesador, la memoria RAM y pues, obviamente el sistema operativo también, pero nos ayudan a determinar en muchas ocasiones el desempeño. Entonces, si yo tengo un buen microprocesador y buena memoria RAM, el desempeño es eficiente en equipo, ¿no? Listo. Si no quieren por aquí, pues digamos otra opción es también dando la tecla de Windows, pueden colocar panel de control, ¿cierto? Acá ya nos aparece que diga panel de control, darle un clic aquí dice panel de control. Cuando se les desglose el panel de control, vamos a una opción, bueno, si no lo tienen por categorías, ir acá, ¿cierto? De pronto puede ser que ustedes tengan iconos pequeños y le aparece un reguero de iconos. Entonces colocarlo, digamos, por iconos, sino aquí buscarle el que diga sistemas. Bueno, aquí apareció la opción de sistema, sino colocarlo por categorías. Acá en categorías ir hasta la opción que dice sistema, por aquí buscar la otra opción que dice sistema
Y aquí en este sistema también encontramos las características técnicas del equipo. Windows 10 Pro, ¿cierto? El procesador, el AMD A10, ¿cierto? La memoria RAM que hemos comentado, ¿cierto? En este caso pues es las características de este equipo. El Windows está activado. Bueno, esas son como las características que nos solicitan en el punto 3 de la segunda actividad del informe. ¿Listo? Vuelvo y repito cuáles serían: el formato de solicitud de soporte técnico, el cronograma de acciones o actividades y las características técnicas de los equipos que se hacen de esta forma. ¿Listo? Bueno, y esto ya listo. Con ese orden de la presentación, es lo que pues las actividades de esta segunda semana. Vamos a hacer la dinámica similar a la que se realizó la semana pasada. Si hay dudas, inquietudes, por favor alzar la mano, y en orden del que alce la mano se les va a dar la voz. Esperen un momentico, a ver quién alzó la mano por aquí. Si tienen dudas, por favor, de una vez. Listo, por ahí tengo a Dar. Puedes hacer uso de tu micrófono. Hola, profe, buenas tardes. Llegué 10 minutos tarde después de la reunión, pero bueno, espero no haberme perdido de tanto. Vale. Profe, tengo una duda, bueno, tengo muchas dudas, la verdad. En la actividad 1, que era la primera semana, solo tocaba la evaluación, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Solo la evaluación. Habían unas preguntas en la guía, pero yo le comenté a los compañeros y ellos dijeron que evidentemente no había obligación responderlas, pero que si quería compartirla con el profesor, pues de puta madre que sí, hasta que nos reuniéramos nuevamente con el instructor. Entonces, ahorita pasé para actividad 2, que ya hice la evaluación. Que toca hacer más la guía, ¿verdad? Que su merced nos presentó unas 3 preguntas de la guía, ¿no? Ajá. Listo. Bueno, con respecto a las preguntas que están planteadas en la guía, que son de reflexión inicial, esas no hay que, o sea, no tenemos un enlace disponible para que ustedes las envíen, pero sí se están consideradas dentro de la guía para que ustedes, digamos, dentro de sus notas, dentro de lo que está manejando, las tome, las asimile, las reflexione y las responda, ¿no? Entonces, lo mismo esa tablita, yo les comentaba hace rato, pues esas tablas, lo que conozco y lo que investigo de algunos conceptos, no hay que enviarlo, pero sí ustedes lo pueden tener claro. Como les digo, en esta parte de mantenimiento lo que se requiere es de conocimiento de toda la tecnología, y en tecnología pues ha ido evolucionando a tal caso que pues eso, la evolución, hoy tenemos una tecnología y mañana pues ha evolucionado, pero hay veces los conceptos y todo eso son los mismos. Entonces sí, de pronto se les pedía que si no la van a compartir con el instructor, pues que digamos, no, al menos tómese el tiempo de investigar esos conceptos que son muy importantes para enriquecernos en el tema. ¿Listo? Con respecto a la segunda actividad, sí, es la evaluación y el informe. Entonces son 2 evidencias que deben de entregar para poder aprobar el segundo resultado de aprendizaje. Para esta semana son 2, la evaluación y el informe. Y el informe debe de estar el formato de solicitud de soporte técnico, el cronograma de acciones o el cronograma de actividades que les había comentado, y las características técnicas de 3 equipos, ¿cierto? Que pues pueden considerar o los de su casa, amigo, o los de la organización donde trabaja. ¿Listo? Perfecto, profe. Las guías, o sea, a responder que es la actividad 2, ¿las podemos pasar a Word o PDF, profe? En ninguna parte de la guía nos dice que hagamos ese proceso. El hecho es de que yo puedo coger un documento nuevo, ¿cierto? Colocarle el encabezado, mi portada, evidencia 1, evidencia 2 de proceso de soporte técnico, informe, hacerle su portada y empezar. Primero el informe, listo, colocar el informe ahí. No es necesario que pronto hacer esa transcripción para llevar tal cosa, tal cual como está en la guía.
O sea, no necesariamente podemos hacer eso. Simplemente hagamos un nuevo documento en Word donde venga lo que nos solicita, que sería el formato, el cronograma y las características técnicas. ¿Listo? Ya si lo quieres hacer, pues sí, perfecto, lo puedes hacer, pero no, dentro de la guía no lo considero así. Entonces, para no tener más trabajo ni nada, simplemente hacer un nuevo documento con el requerimiento y enviarlo. Hasta ahí es válido. ¿Listo? Profe, supongo que desde mi punto de vista falta una última semana, o creo que 2 semanas para terminar este curso, ¿no? Sí, exactamente, faltan 2 semanas. Vamos en la segunda semana, apenas. Ok, amigo. Después de esto, ¿prosigue algo o ya nosotros debemos decidir qué estudiar? No, o sea, después de la segunda semana empieza el 14, si no estoy mal, de acuerdo al cronograma. En el cronograma general por contenido del curso encuentras el cronograma y está las fechas de cada semana, y obviamente cada semana hay como mínimo dos actividades. El hecho es de que sí, en cada semana van a haber una evaluación, o sea, como mínimo 4 evaluaciones para todo, para todo el curso, pero hay otras actividades. Más adelante pues va a haber un foro de participación, en este caso pues es ese informe, y en la semana 3 pues va a haber otras actividades. Entonces pues apenas estaríamos con esto completando el 50%, y ustedes pues deben de tener el 100% de las actividades entregadas, ¿no? Sí. Bueno, profe, ¿no hay posibilidades de tenerlo a usted en el grupo de WhatsApp por alguna inquietud o algo? No, creo que incluso me enviaron la invitación, yo les respondí ese mismo día. Tengo cerca de 800 aprendices, me envían correos, me escriben en la plataforma, escriben en foro en dudas. Entonces los canales oficiales, porque para estar allá y acá, allá y todo eso, entonces no. Pues yo les agradezco por la invitación, incluso como les dije, pero pues por lineamientos me voy a enfocar simplemente a los canales de comunicaciones oficiales, que es el correo o la plataforma, a través del foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Listo, profe. Ok, vale, muchas gracias de todas maneras. Bueno, ¿algo otra duda, algo otra inquietud de los compañeros? Ok, Cristian, ¿tienes uso del micrófono? ¿Puedes hacer uso del micrófono? Una consulta. Buenas tardes a todos también. Buenas tardes. Tengo entendido que pues para el tema de las evidencias de la actividad 2 podemos utilizar recursos directamente pues para los que están en empresa, usar recursos de la empresa. ¿Es recomendable usar los recursos de la empresa? Sí, claro, obviamente ahí lo dice, ¿no? Y el hecho de que tengamos las características de un equipo, no estamos invadiendo información privada de la empresa, ¿no? Porque son características muy propias del equipo que no afectan, ¿no? Ya No, que las características, sí, eso pues se puede conseguir desde cualquier equipo, igualmente sea o no sea de la empresa, eso se puede conseguir en cualquier equipo. Ajá, sí, claro. Me baso más que todo en el tema sobre el cronograma, prácticamente sobre el procedimiento para los mantenimientos correctivos o preventivos de equipos de cómputo, y el cronograma o el formato, no, sí, el formato de solicitud. De mantenimientos preventivos. Ajá, esos dos puedes enfocarte. El hecho es de que las acciones que planteas pues pueden ser muy similares a las que se realizan en la empresa, y esas acciones pues puede ser en esa empresa y cualquiera. No estaríamos invadiendo la información privada de la empresa, ¿me entiendes? O sea, ahí ya tenemos que es como cuidarnos qué extraemos de la información de una empresa que sea privada, pero pues las características, los formatos, estos son formatos públicos, pero sí, pues decía ya que solamente se requiere el formato como tal de cronograma, se pueden publicar directamente estos formatos sin subir directamente la información pues de que prácticamente los colaboradores que crearon el formato en sí, las entidades o grupos que colaboraron para crear el formato, gerencia, networking, infraestructura y coordinadores de la mesa de ayuda. A eso me refiero. Sí, claro. No sé si
esto influya. Si necesitas también que vaya incluido este formato donde vengan las personas que montaron o crearon el formato, o solamente el formato. Pues solo ahí nos basamos al formato, que es donde va a suministrar la información importante. Los otros encabezados o pies de páginas que son propios de la empresa no es necesario. Sí, listo. ¿Y formatos tienen que ir diligenciados o solamente plantillas en blanco? Sí, yo siempre lo solicito diligenciado. ¿Por qué? Porque es como ese punto que nosotros nos enfocamos. ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Porque el formato, bueno, lo conseguimos, lo colocamos, lo pegamos y lo enviamos y ya. Pero sentarnos en esa tarea de diligenciarlo, hay veces nos ayuda a enriquecer. Ve, esto es esto y esto y esto. ¿Sí me entiende? Entonces, diligenciados para que sean completos. ¿Listo? Listos. Ok, Cristian. No sé si hay alguna otra pregunta entre los compañeros presentes. Ok, Hiro, puedes hacer uso de tu micrófono. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una pregunta. Yo hice la evaluación, me saqué de la actividad 1, en la evaluación me saqué un 6.6. En ese transcurso del mes, de lo que queda del curso, ¿podría volver a realizar la evaluación como para poder subir la nota? Sí. ¿O ya se cierra? No. Los intentos son ilimitados, o sea, puedes presentar las veces que quieras. Lo mismo está para la evaluación 1, 2, 3 o 4, intentos ilimitados. Entonces siempre trata de conseguir la mejor calificación, y obviamente pues con 66 puntos te va a aparecer una D. Entonces pues ahí es con mayor razón cuando debes de presentar la evaluación, ¿no? Para mejorar, digamos, si no quieres mejorar la nota, pero por lo menos la debes de garantizar que esté sobre 70, porque sobre 70 es que aparece en aprobado, ¿no? Si menos de 70, tienes que volverla a presentar para que pues así mismo se te pueda aprobar el resultado de aprendizaje. ¿Listo? Sí, señor. Otra pregunta. Digamos, me saco en la evaluación un 75. ¿Puedo volverla a hacer para subir nota o ya desde que la apruebe ya? Puedes intentarlo cuando tengas el 99, puedes intentarlo hasta conseguir el 100. No importa cuántas veces le haga, aunque ya la haya pasado. No importa. Por eso tiene intentos ilimitados. Cuando hablamos de ilimitados es que no interesa si son 3, 4, 5, 10, 20. Entonces, en esa parte no por lo general siempre nos dicen que coloquemos 3, 4, pero pues yo creo que nada malo tiene que la presenten las veces que quieran. El hecho es de que hay veces así también uno insistiendo y persistiendo pues puede aprender, ¿no? Ok. Gracias, profesor. Ok, con mucho gusto. Bueno, preguntas. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. De todas maneras, pues agradecerles por el tiempo, por haber dedicado cerca de una hora de su valioso tiempo. Pues hay veces es para el beneficio del desarrollo satisfactorio de este curso. Les agradezco por haber asistido, y si Dios mediante pues nos vemos en la próxima sección en la próxima semana. Muchas gracias, que tengan un feliz resto de tarde, que estén muy bien. Gracias, profe. Okay. Igual, y gracias por la explicación. Dios la bendiga. Ok, igualmente, hasta luego. Bendiciones. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Tenga muy buena tarde. Gracias, lo mismo.